Páginas revueltas. Hola, hola, personitas del mundo. Bienvenidos a este pequeño espacio donde sacamos un poco la cara de los libros y hablamos sobre cómo estos nos apasionan. Este es un espacio del Punto Radio en colaboración con Uninorte FM Stereo. El día de hoy los saludan sus queridas hosts, Luisa Fernanda Silva, y junto a Francesca Ceballos, y les presentamos este pequeño espacio de nosotros y de ustedes en el que hablamos de uno de los placeres de la vida, las buenas historias. Sin más que hablar, esto es Páginas Revueltas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a explorar el mundo de Webtoon, una aplicación muy conocida, y el mundo de los cómics en la literatura juvenil. Estos son relatos visuales que combinan la ilustración y el texto de una manera innovadora que han ganado una enorme popularidad, especialmente entre los sectores jóvenes. En este episodio veremos cómo el webtoon está redefiniendo la narrativa gráfica y su creciente influencia en la forma en la que nosotros los sectores consumimos historias. Para hablar de este tema tenemos a dos invitados súper especiales. Por favor, preséntense. Mi nombre es Daniel Ariza, tengo 18 años, estoy en cuarto semestre de Comunicación Social y Periodismo y suelo estar en el podcast detrás de cámaras como switcher. Así que bueno, primera vez aquí de este lado hablando y bien, feliz de estar aquí. Bueno, mi nombre es Hilary Galindo, soy de segundo semestre de Comunicación Social y Periodismo y estoy feliz y un poquito nerviosa de estar aquí. Pero bueno, vamos a darle. En este episodio hay mención especial porque es la primera vez que tenemos a una de las personas de nuestro equipo técnico de este lado de la pantalla. Entonces, bueno, primero que todo, cuéntenos qué tipo de cómics o de novelas gráficas suelen consumir en Webtoon, qué géneros creen que son los más populares, qué géneros les gustan más. Bueno, yo creería que los más populares de la aplicación son los géneros de terror. Son como que los que yo más veo de las personas que también leen, los que consumen. Y a manera personal, yo siempre consumo la comedia, el romance. Yo también el terror es de lo que más veo que hay en ese género, pero sobre todo también hay, al menos en Webtoon, en la aplicación como tal, hay mucha acción y mucho romance, son los géneros que más. Entre esos tres suele estar repartida la gran mayoría de los webtoons. Y que yo consuma, suelo consumir generalmente acción, de vez en cuando alguno de romance o alguno de terror, pero mayoritariamente suelen ser de acción. ¿Qué opinión tienen acerca de que los webtoons o los cómics en general no son considerados literatura? O sea, que no son considerados o no tienen el mismo peso que otros géneros literarios. Bueno, yo de primera estoy en contra porque soy una persona, digamos, que siempre ha estado ligada a lo que se le conoce como la cultura otaku, digamos, de ver animes, leer mangas y demás. Eh, y sí considero que sea literatura porque al final es, a diferencia de un libro, digamos, la diferencia es que te muestran las imágenes. O sea, no está muy lejos del formato que te pueden presentar en un cuento infantil, ya sea de Franklin la Tortuga o similares, que al final son dibujos, personajes, viñetas y cumplen el propósito de, a través de una historia, transportarte al mundo que te quieran transportar, presentarte a los personajes y las situaciones que te quieran mostrar. Entonces, tiene tantas cosas en común que yo sí lo consideraría parte de la literatura, un género distinto que no tiene que necesariamente tener el mismo público del que lo tiene la persona que lea libros más tradicionales, pero sí considero que tiene su cabida en ese campo. Yo, al igual que mi compañero, estoy también en contra de esa afirmación, pues porque yo, a diferencia de él, no me considero una persona otaku que ha visto mangas, tampoco estoy muy adentro en el mundo de los doramas, ni los K-pop, nada de este mundo, entonces como para que desligar también eso del que leer cómic o webtoon también está ligado a la parte de que no, tú lees cómic y eres otaku, o sea, no, simplemente me gusta y ya. Para mí, los cómics es la literatura. Te están contando a ver un cuento, una historia, donde te están llevando a que tú explores tu imaginación. Ahora, que se dé la mano el arte de la literatura con el arte gráfica es una cosa muy espectacular, algo muy hermoso, que no solamente a ti te lleva a lo escrito, el arte de la escritura, sino también del dibujo. Te complementa la experiencia, entonces sí es literatura con un formato diferente,
pero a la final estás leyendo, estás enriqueciendo tu vocabulario, estás enriqueciendo tu imaginación, sabes que tú estás leyendo una historia escrita por alguien y producida gráficamente por alguien. Entonces, no estoy tan de acuerdo en esa afirmación. Para mí sí es literatura con un formato totalmente diferente. Justo lo que comentaste va mucho con mi siguiente pregunta, que es más relacionada con el formato de los cómics. ¿Ok? ¿Ustedes cómo creen que los colores, el diseño visual en general, las ilustraciones y todo esto, cómo afecta a la narración de la historia? ¿Esto tiene más peso que el texto o tienen de igual importancia que lo que estamos leyendo y lo que estamos viendo? Yo considero que, bueno, ambos tienen su rol, lógicamente. Considero que quizá es un poco más importante a mi modo de ver el dibujo porque es lo que lo distingue del resto de obras. Yo personalmente he leído mangas o manguas que me quedo más por el dibujo que por la historia. Y porque también siento que con el propio dibujo puedes conocer más sobre ese propio mundo o sobre el propio autor directamente. Porque al ser, cada autor tiene su estilo distinto y en obras famosas sueles asociar el estilo de dibujo o el estilo de los fondos, los colores, cómo los usa, lo puedes asociar a esa misma obra o a ese mismo autor. Autores que tienen varias obras, se nota también bastante como se nota el mismo trazo, que hacen los mismos encuadres con los personajes. Entonces, considero que es un poco más importante en ese género el dibujo que la historia, pero ambos son muy importantes y que estén bien los dos es importante para que una obra sea exitosa y que le guste a la audiencia. Así es. Según mi perspectiva, esto es un complemento homogéneo, donde la escritura, la trama, es complementada por el dibujo gráfico. No que uno va a sobresalir porque, a ver, no estamos viendo un libro de dibujo o, a ver, tampoco estamos viendo un libro total de a tope de solo escritura. Estamos complementando lo que estamos leyendo con lo que estamos viendo. Entonces no es como que vamos a sobresaltar los colores, entonces que sobresalga el diseño y que baje la escritura, no. Para mí esto es una mezcla homogénea, una mezcla homogénea donde los dos comparten y se complementan en la historia. Por eso se llama cómic para mí. Ujú. Bueno, una de las razones por las que usualmente tienden a pensar que los cómics no son considerados literatura es porque tenemos este estigma de que la literatura suele estar asociada a un valor académico. Mm. Tendemos a pensar que la literatura solamente tiene valor si cuenta con algún tipo de conocimiento científico previo. Entonces, ya hablando, como relacionando ese estigma con también el estigma de los cómics, les voy a tirar mi siguiente pregunta, que sería como si ustedes creen que los cómics podrían tener un valor educativo o incluso una influencia, influencia en el tema de la literatura juvenil. Bueno, claro que sí. Les voy a contar un poquitico de mi historia. Yo era una persona que yo no leía nada, igual que no es un secreto. La mayoría de personas, de jóvenes y adolescentes, como estamos en un mundo que lo que mayormente consumimos es el formato audiovisual, en eso estamos enlazados. Entonces, de que un joven, un adolescente, niños o niñas que estén leyendo, eso es un tesoro y algo, digamos así, difícil de encontrar. Entonces, yo no leía nada de libro hasta que llegó una escritora, se llama Natalia Preston, me presentó su libro y yo me enamoré totalmente del libro anónimo y desde ahí empezó mi gusto por la lectura. En un momento decaí de la lectura y obviamente tenía esta perspectiva que los que leían cómics, manga y todo esto eran del mundo de los otaku y demás y efectivamente una amiga en el colegio era otaku y ella leía todo este mundo. Y un día me dijo, ¿quieres leer conmigo? Y yo, bueno, está bien, vamos a leer. Estaba leyendo ya Secreto de Belleza, la versión Ay, webtoon, y yo me enamoré, la descargué y desde ahí me la terminaba. Bueno, no se terminaba, sino que todos los martes y jueves ella subía actualización. Mientras que yo esperaba su actualización, pues yo empecé a leerme otros cómics de la página y me encantaron, los amé. Entonces, si esta es una manera de atraer a los jóvenes y a los adolescentes, niños y niñas, por medio del color, por medio del dibujo, ¿por qué no usarlo para presentar, bueno, no presentemos nada de amor, ni de romance, ni de terror, vamos a presentar la vida de Plutón, de Sócrates,
En este caso, a ver, nosotros conocemos a Simone de Beauvoir porque, a ver, ya estamos en la universidad, sabemos que existe un ensayo que se llama El segundo sexo, pero hay muchos niños y niñas que defienden el feminismo y ni siquiera saben quién es Simone de Beauvoir. Claro, porque tú le dices, mira, léete El segundo sexo, sí, ¿cuántas páginas tiene? No, cuéntamelo tú. Pero entonces, ¿por qué no buscamos la manera de, no de resumir, sino de comunicar por medio de este cómic que se le hace incluso más interesante? Incluso engañamos el cerebro, porque al no ver una página de tope de escrito, sino como mensajitos, uno dice, bueno, y hasta corto es, ¿por qué no lo leemos? ¿Por qué no explicamos también de ciencia, de historia, en formatos diferentes, formatos que a nosotros los jóvenes nos llamen la atención, como a los niños? Usted va a encontrar un libro de niños y eso es muñequitos a mil, colores a mil, porque es lo que les llama la atención. Entonces, como también invitar a la audiencia más joven a que lea por medio de este formato. No, yo estoy de acuerdo con eso de que puede ayudar a incentivar la lectura en gente más joven, porque, digamos, en mi caso, yo ya estaba dentro, digamos, de esa cultura del anime y demás, pero yo la lectura, yo leer de sentarme y dedicarme a un libro a leer, creo que no lo hacía desde primaria. Y luego en bachillerato, un amigo me habló sobre un webtoon que iban a adaptar y iban a hacer una serie, un anime. Él me dijo de la aplicación y que la podía leer ahí. Yo empecé a leerlo, me gustó y a partir de ahí fui buscando más y fui leyendo más y se me hizo un hábito, siempre antes de dormir, me quedaba fácil una hora leyendo webtoons y así fue. La gran mayoría los leí en esa etapa. Ahora los leo un poco menos, pero igualmente sigo leyendo de vez en cuando. Pero sí, o sea, siento que sí es una buena manera de incentivar la lectura en los jóvenes y que exacto, no tienen que ser tampoco temas muy enrevesados o muy complejos o de temas quizá que no quieras tratar con un público más joven, pero sí puedes hacer referencia a ciertos personajes y se puede utilizar un enfoque académico sin que deje de ser entretenido para la persona que lo lea. Bueno, me parece perfecto eso que dijiste sobre que empezaste a leer porque un amigo te dijo que iban a sacar una adaptación. Ujú. Porque a eso va nuestra siguiente pregunta, que es, hemos visto que ahora todo el auge de la literatura tiene como un foco a nivel audiovisual. Cada vez más productoras, Netflix, Amazon, etcétera, están sacando adaptaciones de libros de la web, libros de Wattpad, de Webtoon. ¿Cómo crees que el que las plataformas como Webtoon estén teniendo una más visibilidad y que tengan como su potencial audiovisual, lo que llama a más gente a como a tener el foco sobre este tipo de plataformas? ¿Cómo crees que afecta eso a la comunidad y a los creadores, los que crean estas historias que tenemos en Webtoon disponibles? Bueno, a mí me parece que afecta de manera positiva porque eso incentiva a que más, primero, a que más gente quiera expresar sus historias eh, y se dé cuenta de que no tiene que ser necesariamente un libro o una novela convencional, sino que si tiene una buena habilidad para dibujar, puede asociarse con alguien que tenga una buena habilidad escribiendo, juntarse y crear un manga, que es lo que generalmente suele pasar y las adaptaciones, me gusta que cada vez le están dando más oportunidad a ese tipo de historias y que generalmente están siendo bien recibidas. En el caso de Webtoon, por ejemplo, si no me falla la memoria, tienen dos animes oficiales que son además patrocinados por ellos. O sea, cuando tú lo buscas, sale que de las Ellos tienen una casas productora productoras, audiovisual. tiene una productora y han sacado, si mal no estoy, dos animes. Uno es The God of High School, los nombres me los sé en inglés porque suelo leer en inglés, y Tower of God, los dos me los he visto, los dos son buenos animes, buenas adaptaciones en general. Y pues sí, me gusta, sobre todo por eso, porque le da más ventana a que la gente vea que no tiene que aferrarse a escribir un libro convencional, una novela convencional, sino que puedes hacerlo en formato manga o en formato mangua y puede que se te dé que le gusta a la gente y que puedas expresarlo no solo con el manga, sino también en una obra audiovisual, sea una película, sea una serie, sea un anime, lo que sea. Bueno, en mi caso, de las adaptaciones, a veces son para bien y a veces son como que, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Me encantan las adaptaciones porque es una manera de sacarte de la cabeza todo ese mundo que ya tú habías consumido
En mi caso, como Secreto de Belleza, que es belleza Claro. verdadera, amé los dos formatos, aunque es totalmente diferente, pero se soporta el formato audiovisual muy bien. Pero hay veces en donde uno dice, me cambiaste la historia, me cambiaste el trama. Entonces, si es algo inspirado en, porque lo vas a presentar como esto es esto, con el mismo título. Porque si lo vas a llevar a tu adaptación, listo, tienes la libertad de adaptarlo, pero eh, cambiarles el sentido es lo que me disgusta un poquito cuando se le cambia el sentido, pero de igual esto es un aspecto positivo para todas estas plataformas digitales donde muestran la lectura, la escritura, porque así anima a las demás personas a leer, oye, mira qué serie tan buena, vamos a leerlo para ver qué tal, o qué es lo que están diciendo la gente, porque que es tan diferente o que lo hicieron tan bien. Entonces, como que ese es el aspecto positivo y mi disgusto entre las adaptaciones. ¿Ustedes cómo creen que se comparan la narrativa en los webtoons a comparación con la de una novela convencional? ¿Ustedes creen, qué ventajas creen que hay y qué limitaciones hay en este nuevo formato visual de los webtoons? Bueno, digamos, para lo bueno y para lo malo, tiene imagen. Entonces, lo bueno es, como yo decía antes, que el estilo de arte de cada autor te transporta a ese mundo y hace que te identifiques con ese mundo, porque los personajes no son iguales. Los personajes no son iguales a los de otras obras, ya por el trazo, por los fondos y demás. Eso considero que ayuda bastante a la historia, pero sí es verdad que suprime, a mi modo de ver, esa imaginación, esa libertad que te da el libro como tal, que en el libro tú nada más estás leyendo las palabras, el personaje lo estás construyendo tú con tu mente. Entonces, si ponemos un ejemplo, el Principito puede que yo no lo vea igual a como lo veas tú, ¿Tú lo ves leyendo el... pelirrojo de ojos verdes? No, o sea, o sea, me refiero, digamos, no visualizamos el mismo personaje exacto, mientras que si tú lees un manga o un manga, ves el personaje exacto. Ya tú y yo lo vemos igual. En un libro no vamos a ver el personaje de la misma manera, digamos, físicamente a la hora de tú imaginarte la historia. Eso es la diferencia principal que siento yo que tienen entre las dos. Bueno, la desventaja, ya lo dijo mi compañero y estoy totalmente de acuerdo con él, limita la imaginación. A ver, la herramienta más importante que el ser humano tiene para la creatividad es su imaginación, en la mente. Entonces, mientras que con un libro normal que tiene solo mente la escritura, tú de a tope ya tú te estás imaginando, no, que la protagonista era hermosa. A ver, tu perspectiva de belleza puede ser muy diferente a la mía, entonces tú te puedes crear una morena, pelo afro, un poco delgada, mientras que la otra persona se puede estar imaginando una blanca, pelo liso, un poco más gruesecita. Entonces limita la herramienta que nosotros usamos para generar creatividad. Hasta ahí, porque ellos nos muestran como tal, esta es la protagonista, este es el mundo en el que se va, entonces de a tope te dicen, no, el cielo estaba con estrellas, tú te lo puedes imaginar azul, pero el libro ya te lo está mostrando que era de color amarillo, entonces ahí el webtoon te lo está mostrando que era de color amarillo. Y las ventajas, como ya lo seguía diciendo, motiva a la población juvenil a leerlo por sus colores, porque se ve un poco más corto, más didáctico, más entretenido. Entonces hace de que el joven diga, mira, yo me voy a leer esto, pero de igual manera él está creando el hábito de lectura, así sea en un cómic o en un webtoon. Ok. En su opinión, ¿qué futuro creen que tienen los webtoons? O sea, en la literatura juvenil en general, ¿y crees que veremos más integración de estos en, yo qué sé, entornos académicos o en lo literario? Bueno, académico, no sé, porque digamos, lo que habíamos dicho, depende que alguien le quiera dar ese enfoque. Yo personalmente no tengo el recuerdo de haber leído alguno, haber visto alguno con ese enfoque, digamos, más académico, pero se puede hacer y si se encuentra, pues se podría utilizar, sí. Como se usan los cuentos con los niños. Em, Ahora, de futuro, yo sí le veo un buen futuro. Pasa que quizá las últimas adaptaciones en cuanto a anime, que es de lo, digamos, de lo que yo controlo, quizá no están siendo tan buenas como se podría esperar,
por la expectativa que tienen, porque suelen ser con los más famosos que están ahora mismo, y al ser de acción y que buscan un público juvenil, pues ese tipo de manguas son los que son más propensos a ser adaptados. Pero yo le veo o sea, un buen futuro, sí, porque al final el manga no se distingue mucho del manga. eh, Solo cambia, digamos, el estilo de arte y de dónde proviene. Pero el manga, el éxito que tienes a nivel global, con miles de adaptaciones en películas, series, animes y demás, y el manga puede seguir el mismo camino, tranquilamente. Entonces yo sí le veo futuro, y que poco a poco se va a empezar a integrar más en lo que es la cultura popular. Bueno, yo con respecto a lo académico, porque ya mi compañero habló acá de la plataforma, me acuerdo de que leí cuando estaba en el colegio 4 o 5 cómics educativos. Sí, me acuerdo, sí, leí 4 o 5 cómics educativos que los hacían los propios profesores. Mis propios profesores los creaban y nos los traían a nosotros. Y era incluso mucho más fácil de que cuando nos entregaban una copia, un librito. Esto nos motivaba y nos los leíamos de plano y ellos hacían el taller y pues los que hacían eso veían que dábamos mejores resultados en las calificaciones, porque era algo que nosotros nos llamaba la atención y no hay algo mejor de que tú aprendas disfrutándolo porque te va a quedar toda la vida. Entonces, una profesora, me acuerdo yo, se llamaba Jamie y el profesor Diógenes, ellos adaptaron 2 cómics cada uno y nos los ponían a leer y fue algo súper chévere, así que si adaptamos el mundo a lo académico, pues podríamos aprovechar bastante a la población de ahora, que está adaptada al entretenimiento, al que, bueno, ya salgamos del formato académico y veamos más entretenimiento. Y conforme a lo que lanzan, yo creo que sí, cada vez más y más. Uno a veces sentía el rarito como, ay, tú no tienes webtoon. No, yo no, ¿qué es eso? Yo como que, no, es que tú eres rarita, tú eres no sé qué de otaku. Yo no, ni otaku ni rarita, es chévere, descárgalo, mira. Y ay, sí, mira, me gusta. Entonces, cada vez los jóvenes le están dando más esta oportunidad porque está saliendo un poco más el estigma de que eso es para otakus. Me pasaba a mí, ya no me pasa. Y yo creo que tiene un buen futuro. Y en las adaptaciones, pues está sacando buenos libros, buenas tramas. Entonces yo digo que va a haber muchas adaptaciones que va a salir de la aplicación. Y ya para finalizar, tenemos una pregunta como para abrir un espacio de recomendaciones. Ujú. Para aquellas personas que de pronto nunca han leído Webtoon o que tienen como la picosidad de decir, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué incentivo, como qué incentivo les darían y qué títulos creen que son fundamentales? Como que para una persona que va empezando, una recomendación que para ustedes es clave. Ya, secretos de belleza. Sí, ahí dijiste el tuyo. Bueno, a ver, para recomendar, a ver, yo puedo recomendar quizá los que ya tengan adaptaciones, porque digamos, puedes ver ya la adaptación, lo que decía de los animes. Incluso hay una serie, creo que era serie en Netflix, que ahora mismo no me recuerdo el nombre, eh, que era sobre una epidemia, digamos, que se daba en el mundo, y el protagonista quedaba encerrado en el edificio donde vive. Ay, yo me vi Pero Yo esa. es que no me acuerdo, también. pero, Yo me vi esa. no, pero Era que al man no le importaba que fueran los zombies y él igual se quedaba encerrado en la casa. Y ujú, él salía normal, súper casual. ¿Es esa? no, creo que estamos hablando de Es otras. que a la final Esa llega no un es. avión Creo, y lo creo que, rescata. Literalmente es así, el man se queda encerrado, que él odia su trabajo y se queda encerrado en su casa cuando hay la epidemia. Pero tal vez no es la no, No, misma. no creo que quizá no sea es la el misma, mismo, Francesca, quizá no no. es el mismo. Pero Yo, igual, yo me vi esa. pero la adaptación está en Netflix, y creo que y son por actores asiáticos. No me atrevo a decir la nacionalidad, por si acaso, Ujú. Ajá. pero son actores asiáticos. eh, Y bueno, la adaptación, el manga está completo en Webtoon, que yo me lo leí completo en su momento. Em, También están, bueno, los que ya dije, Pero ¿y cómo se llama Tower ese? of God Ok. se llama, y The God of High School, que son están en Crunchyroll el anime. Tower of God tiene 2 temporadas, la segunda en emisión, y The God of High School tiene una temporada. Eh, bueno, y la última, la más reciente, que es Solo Leveling, que es en cuanto a acción de los más laureados, digamos, de los webtoons más reconocidos.
tiene una temporada y ahora en enero, por si hay alguien que se la quiera ver, se estrena la segunda temporada. Entonces, ahí está también. Luego, en que sigan en formato webtoon, que todavía no tengan adaptación, está uno que me estoy empezando hace poco, que se llama The Beginning After the End, em, que básicamente trata sobre un rey que reencarna desde cero en un mundo totalmente distinto. Y la historia recorre a partir de ahí, de que nace y tiene que volver a vivir todo otra vez. Eh, Ese es el uno que me estoy leyendo ahora mismo, que originalmente era una novela ligera, entonces que era solo texto, pero prefiero verlo como con dibujos. Está también A Billion to Kill, un villano para matar, eh, que es una historia, digamos, más genérica de acción, pero que lo que más me atrae a mí, sobre todo, es el dibujo. Tiene dibujos muy buenos y se note inspiración, digamos, en otras series famosas a la hora de dibujar y a la hora de los personajes. De acción nada más recomiendo porque es de los que más controlo, digamos. Pero sí, o sea, considero que son buenas para empezar porque ya tienen una buena duración y en caso de que te lleguen a gustar, puedes leer por bastante tiempo y no tener que esperar hasta que actualicen, que es uno de los problemas que suelen tener los Correcto. webtoons, esperar a que actualicen capítulo a capítulo. Bueno, y a mí se me olvidan los nombres de todo el mundo y de todo, así que no tengo nombres, pero yo creo que dije el que me mató, que fue Secreto de Belleza, el que más, pero me he leído demasiado. Entonces, el que quiera recomendación, le escribe y yo le mando captura. Ninguno de lo se de Webtoon. leyó, ¿cómo se llama? Lord Olympus. No, Yo Oigan, es lo muy he visto, o bueno. sea, lo he yo visto, también pero lo he no visto, Y pero no no está, lo lo he he leído. leído. incluso lo sacaron en físico, así el Ah, cómic. sí, ese sí Es lo un vi. cómic súper grueso, pero es muy bueno. Es como sobre dioses, pero ellos son dioses ¿de a dónde? Afrodita y Hades son dioses Eso de... es, Es creo que son, mitología Mitología griega, creo que si no griega. griego, estoy sí, mal. griego. Bueno, y es como, o sea, el Olimpo es como una ciudad. Y entonces Hades es como más moderno. Entonces, Hades no es, o sea, sí es como, ajá, el dios del inframundo, pero entonces el inframundo es un club. Es un club nocturno. Y Ah, ok. Perséfone Súper. es como la diosa de la fertilidad. Y Ok. aquí, entonces ella vive en la fertilidad como de las plantas, vive en un invernadero. Es como la historia de Ujú. Hades y Perséfone. Es muy bueno, de verdad. Que Me eso encanta. es lo que yo estaba pensando cuando dijeron, digamos, adaptarlo a algo educativo. Al final estás aprendiendo de Es la mitología mitología, griega, pero sí, es muy bueno. con una Un poco historia diferente. de romance, digamos, que puede ser más atractiva para el público joven y al final estás mostrando personajes históricos de una mitología. Exacto. Entonces, ese es Y al un fin y al ejemplo de cabo una no se buena pierde del interacción. todo la relación, aunque sea ficción, no se pierde del todo como con el conocimiento de que este es el dios de tal, este es el dios de tal, de la mitología griega como tal, el Ujú, conocimiento se actualiza un poquito, que es más llamativo, pero no se pierde ujú. de la historia. Ah, bueno, Claro. ya Entonces encontré véanse Lord Olympus, es muy bueno. ya encontré el de Netflix. El de Netflix se llama Sweet Home, en español Dulce Hogar. Ah, sí, ese Ya. también lo vi. Ese es También el. te lo Ese viste. sí, ese sí me lo vi. Ese sí me lo vi. Ya. Bueno, yo de anime así no consumo, así que no. No, eso no es un No anime. controlo, no He leído muy controlo poco de Mm. anime. nada que tenga que ver con anime, no he visto nada de eso. No es mi mundo, me gusta más el romance, la Tiene romance. A ver, animes de romance y comedia hay también para aburrir. Depende en cuál te metas. Es que Pues sí, hay unos bien la raros. cultura asiática en general se suele poner muy rara en algunas cosas. Sí. Pero generalmente, o sea, no, tampoco es lo que suelo consumir demasiado, pero he consumido uno que otro, Ujú, que son, la verdad, o sea, son buenos, son disfrutables, sobre todo. O sea, yo lo suelo ver sobre todo si quiero, como casi siempre veo de acción, un momento diga, con O sea, una como suficiente pausa. que acción por hoy, vamos a calmar un estoy Ahora poco. vamos hostigado de esto, a Sí, quiero... ponernos ya cute. mucho pelea, mucho puño, O vamos a sea, ir a algo más tranquilo. tienes tus momentos en los que te pones Sí, sensible con los, sí, con los cómics de romance. sí, o sea, de vez en cuando, tanto cómics como series, de vez en cuando le doy un chance. Porque eso sirve como para aliviar y además hay buenas historias. O sea, demasiado buenas historias. Yo creo que ya con esto cerraríamos el día de hoy. Gracias a los dos por compartirnos sus experiencias y sus puntos de vista. gusto. Y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en este viaje en donde todos tienen una voz y una opinión. Esperamos que les haya gustado, que les haya dado pie para empezar una conversación y sobre todo que nos acompañen la próxima semana en otro episodio. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales del Punto y Uninorte FM y en nuestro Instagram, Páginas Revueltas. Esto es Páginas Revueltas.